Bien, mis hermanos, pues voy a grabar este videoblog rapidito. He tenido algunas complicaciones y lo he pospuesto, que es sobre la muerte de Fidel Castro. Comenzaré diciendo que yo quiero que Fidel Castro esté en el cielo, o si quieren de alguna manera que Fidel Castro esté salvado, para hacer de manera más propia el término. Lo voy a explicar al final por qué. Pero en un principio te adelanto que yo quiero la salvación de Fidel Castro, por la cual oro por la alma de Fidel Castro, porque el Señor dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Entonces, si yo amo a mi Señor, yo quiero darle alegrías. Y sin duda, una de las mayores alegrías que pudo haber tenido el Señor, no lo sé si la ha tenido, es de que este hombre se haya convertido, se haya arrepentido al final de su vida. Esa información que no sabemos y que seguramente no sabremos, porque el interior de la persona no la sabemos, ¿va? Entonces, sí, suena chocante querer que Fidel esté salvado, sobre todo para las víctimas de él, pero les tengo que decir que yo amo a mi Señor, y si amo a mi Señor, quiero darle las mayores de las alegrías, y el Señor nunca goza tanto como cuando un pecador se arrepiente, y cuando el pecador, en este caso, es peso completo, ¿verdad? No me quiero poner como un santo en este sentido, pero por eso voy a poner algunos contextos para que se entienda mejor esta afirmación que he hecho. El primer contexto es exactamente las víctimas. Miren, se ha hablado mucho de las víctimas. En la isla, los balseros, tantos, ¿va? A mí me consta que hay víctimas porque las he escuchado, las he visto inclusive las huellas, muchas de las torturas que han tenido. Entonces a mí no me la cuentan. Yo he vivido varios años en Miami y sí, he encontrado víctimas, diríamos en México, marca patito, ¿eh? He encontrado personas que es más el odio el que le tienen al sistema que el hecho mismo que hayan sido víctimas. Pero hombre, a mí no me la cuentan. Yo he tratado a víctimas reales, sobre todo de los primeros años de la revolución. Muchos de ellos obviamente ahorita ya están fallecidos, pero alcancé a escuchar sus testimonios, alcancé a ver las huellas de la propia tortura. Entonces, se ha dicho de paso en las redes sociales que este video permita comentarios. Aquellos que me reduzcan, minimicen o ninguneen a las víctimas quedarán bloqueados. Yo no voy a soportar ni aguantar de que se rebaje el dolor de estas personas tan fácilmente, simplemente porque te gusta la ideología comunista, o el castrismo, etcétera. Allá tú si te gusta, pero por favor no me vengas a ningunear, ni a minimizar, ni a relativizar a una de estas personas que verdaderamente padecieron el régimen de Fidel Castro. Entonces, sí, rezo por el alma de Fidel Castro, pero primero rezo y seguiré rezando por las víctimas, que eso quede claro. Es el primer contexto que quiero poner sobre esto. Segundo contexto, lo rescatable de Fidel Castro. Ahora se me vienen del otro lado, como generalmente se vienen a mí. Se me vienen de izquierdas y derechas, dentro y fuera de la iglesia, porque lo más cómodo... Perdón, está pasando aquí un helicóptero. Lo más sencillo es encajonarse en una postura, No, yo no me puedo encajonar en posturas políticas, ideológicas, sino buscar la verdad. Y hay cierta verdad. En el caso de Fidel Castro hay que reconocerla no solamente en lo malo, sino también en lo bueno. Y yo sé que esto, sobre todo a las víctimas, y aquí sí les tengo que decir, como de marca patito, es decir, que ese es el puro odio por el puro odio, nada más, que las hay, no me mentirán, cubanos, las hay.
Fíjense que estoy rescatando a las verdaderas víctimas, pero hay otras víctimas que realmente son de novela, son de drama. Y estas son un poquito las más ponzoñosas, ¿va? Las que avientan espuma y que seguramente estarán aventando espuma cuando diga esto. Pero pero tengo que ser objetivo. Yo no te estoy quedar viendo ni con el que me está escuchando, ni con izquierdas ni derechas, ¿va? Sino buscar la verdad. Y la verdad es de que este hombre tenía una exquisita capacidad de comunicación y de liderar. Evidentemente me saldrán, pero ¿para qué las usó? ¿Para mal? Totalmente de acuerdo, estoy contigo. Pero estamos de acuerdo de que en el buen sentido de la palabra es envidiable la capacidad, los talentos que Dios le dio a este hombre, al punto de que si le metemos imaginación, si este hombre hubiera utilizado esto para bien, de acuerdo al plan de Dios, no estamos exagerando, podríamos estar hablando de un santo e inclusive santo de canonización. Esa es la tragedia de este hombre, que recibió tanto del Señor y para lo que lo usó, pero hay que empezar a decir la verdad, y la verdad es, tenía esos talentos, aunque se te revuelque el estómago, si eres objetivo tendrías que decir sí, porque fíjate, hay tiranos, hay criminales, hay de todo, que no tienen este tipo de talentos, que no los ejercen, y este hombre ejerció. Uno lo ve también hasta con Hitler, lo ha visto con tantos dictadores y personas que quizá hicieron mucho mal, pero lo rescatable es de que hicieron el mal bien, aunque suene un poco raro, no a medias tintas, no mediocridades. Y yo creo que sinceramente a veces el mundo está tan terriblemente, no porque sean muchos malos. De hecho, yo creo que hay más buenos, pero más buenos que malos. Pero la población de los mediocres supera la de los buenos. Además de que hay carencia de santos. Entonces, yo quiero rescatar esta parte de Fidel, que aunque sea para mal, hay que reconocerle su tesón, su valentía, sus aptitudes de haber ejercido sus talentos, aunque tristemente, desgraciadamente, mayoritariamente para mal. Segunda cosa que tengo que rescatar de él, su discurso en contra de abusos del capitalismo y a favor de los pobres. Ya. Pero no lo puso en práctica y fue un hipócrita, etcétera. Sí, ya vamos para allá. Es cierto, pero es cierto también, ya no nos vamos tan lejos, aquí mismo en Estados Unidos, Obama, con un excelente discurso en favor de los inmigrantes, como lo ha venido teniendo el Partido Demócrata desde hace años, pero se va a ir con el récord de casi 3 millones de deportados, con una reforma migratoria que no pasó cuando en el primer periodo tenía las dos cámaras a favor de él. O sea, que no nos vengan con cuentos. Es que desafortunadamente hay que decir que las izquierdas son así de demagógicas. Pero vamos, si se trata de rescatar, muchas de las cosas que dijo Fidel en contra del capitalismo, en favor de los pobres, comulgan bien con lo que llamamos doctrina social de la Iglesia. Se ha dicho de paso, a mí me da un poquito ya de asquito ver tanto católico sumamente firme en la doctrina, en la liturgia, que yo soy el primero que está a favor de eso, pero no saben ni un milímetro de doctrina social de la Iglesia, y se atreven inclusive a juzgar al Papa Francisco cuando el Papa Francisco solamente está repitiendo lo que León XIII en los 1800, desde León XIII hasta él, hay todo un magisterio de doctrina social de la Iglesia. El mismo Juan Pablo II, de él salió este término, capitalismo salvaje. O sea, hay un capitalismo sano en este sentido, pero si lo investigamos, ¿será que los capitalismos que se están llevando hoy, y sobre todo en Occidente, le cabería el capitalismo sano, real, o realmente estamos hablando de un capitalismo salvaje y por lo tanto denunciable, confrontable, repugnable? Entonces, a mí sí me da bastante pereza estar viendo a católicos que
que se lanzan sin ton ni son ante este discurso, cuando no estoy diciendo que el discurso de Fidel Castro, que quede claro, ¿verdad? Porque así se hacen los chismes, yo no estoy diciendo que Fidel Castro hizo doctrina social de la iglesia, no, sino que hay elementos del discurso de Castro que embonan perfectamente en la doctrina social de la iglesia y que hoy se condena precisamente porque el católico promedio no sabe de doctrina social de la iglesia. Si quieren tarea, váyanse desde León XIII hasta el Papa Francisco y busquen encíclicas sociales, léanse el compendio de la doctrina social de la iglesia que sacó San Juan Pablo II, etc. Y ahí me dirán si primero sabían algo de esto, segundo, si lo estamos practicando, y tercero, apliquémoslo a nuestras sociedades y a ver qué cuenta salimos. Entonces, aunque este hombre haya sido un hipócrita en muchos de este tipo de discurso, pues si hay que rescatarle, que dices, bueno, es que al fin y al cabo, si un mentiroso me dice que mentir está mal, yo le creo, porque la verdad es objetiva por sí misma. Claro, tiene mayor peso cuando viene con la coherencia de quien lo dice, pero espérate, si un asesino me dice que matar o asesinar está mal, pues yo le creo. Yo le digo, tú que eres asesino, ¿cómo vienes a decirme? No, es que me está diciendo la verdad. Tristemente, él fue hipócrita ante esa verdad. Pero lo que está diciendo es verdad. Y hay que reconocer que en muchas cosas de lo que dijo Fidel Castro son verdad. Que fue un hipócrita, que después las infectó con el virus del marxismo, que lo que tú quieras y gustes, bien. Pero en principio son cosas que tú y yo, al menos como católicos, podríamos estar diciendo y no hay absolutamente nada en contra, sino inclusive embonan bien en la doctrina social de la iglesia. Tercer contexto. Quiero dar un mensaje para mis hermanos cubanos. Y digo hermanos, bueno, yo soy mexicano, pero realmente quiero mucho a los cubanos, por todos esos años que viví en Miami. Mira, ya me encendieron la luz. Y es que es algo interesante. Corro el riesgo de que muchos se vayan a lastimar, pero pues se ponga el saco quien le quepa, ¿va? Pero y es que yo he encontrado una dicotomía en los cubanos. He encontrado cubanos de una calidad, por ejemplo, en favor del inmigrante. Sobre todo he de decir que son aquellos, en su mayoría, que fueron expulsados, torturados, abusados, humillados en el principio de la revolución. Es decir, pues ya ahora son unos ancianos o ya algunos de ellos fallecieron. Que por mencionarles uno, no tengo temor a decir, yo trabajé varios años con él, Monseñor Pedro García. De hecho, el mismo gobierno mexicano le dio un premio nacional por el trabajo que hizo al sur de la Florida con los inmigrantes, mayoritariamente mexicanos, ¿va? Entonces, un corazón tan bondadoso que daba desde la plata, de su propia plata, porque de hecho era una misión pobre, ¿va? Entonces, y la manera de cómo se sacrificaba. Si diera detalles, alargaría mucho esto, pero verdaderamente un hombre que fue inmigrante, fue expulsado de su propia patria, sabe el dolor de ser inmigrante, pero no se quedó enclaustrado, sino salió al sufrimiento de sus hermanos, aunque no fueran cubanos. Dicho de paso, es muy solidario con su comunidad cubana. Pero, ¿qué quiero llegar con este tercer contexto? El otro perfil que desafortunadamente creo que está creciendo y que no me cuentan, yo lo he visto, lo he escuchado porque he vivido en Miami. ¿Cuánto cubano apoya políticas y políticos anti-inmigrantes? Eso es ser descarado, perdónenme. Eso es ser descarado. Cuando tú padecías en tu país, este país de los Estados Unidos te abrió las puertas y te dio beneficios migratorios. Y ahora tú le cierras la puerta. No, es que si deportan, no sé, un salvadoreño, pues no es un gobierno comunista. Y yo me pregunto, ¿solamente las víctimas del comunismo son dignas de compasión? Eso es una hipocresía. Y es vomitivo inclusive cuando viene de cubanos católicos. Eso es asqueroso. Entonces, yo creo que hay que poner esto en contexto, ¿ah? Y espero que mis hermanos cubanos que tienen este tipo de perfil anti-inmigrante, un tanto farisaico, pues se revisen, ¿verdad?
Ciertamente yo quiero pensar que uno de los graves peligros del cubano es creer que solamente él ha sufrido, que solamente Cuba ha sufrido. Y cuando pasa eso, se corre el riesgo de enceguecerse. Y el problema es de que una víctima ciega pronto se vuelve en victimario. Y muchas veces las reformas antiinmigrantes están viniendo de cubanos americanos. Entonces, cuando tú dirías, tendrán que ser los primeros compasivos con el inmigrante. Lo que pasan muchos, yo he trabajado bastante con los inmigrantes. No, es que si deportan a un centroamericano no es pena de muerte como le darían en Cuba o no sé, en Corea del Norte. ¿En serio? ¿Tú sabes de las amenazas de las maras? Yo conozco inmigrantes asesinados. Su deportación resultó en una pena de muerte. El narcotráfico en México. Y durante todo el México, una de las cosas que en los últimos años ha crecido más, el tráfico de órganos, porque finalmente el inmigrante mexicano, centroamericano, no es ni de aquí ni de allá. En su propio país ha sido relegado a la miseria, vienen para acá para tratar de tener una vida un poco más digna y se les deporta, es decir, que no cuenta para nadie. Y los criminales que llevan lo del tráfico de órganos han visto eso. Son personas que no se van a reclamar. Que se perdieron 30 guatemaltecos, pues listo, se perdieron. Ya después encuentran las fosas a unos guatemaltecos sin corazón, sin hígado, sin riñón, etc. Hermanos cubanos, por favor, piénsenlo más en esto. Yo sé que han sido víctimas de este criminal, de este tirano como es Fidel Castro. Pero demuestren que verdaderamente son dignos de compasión, compadeciéndose también del dolor de demás pueblos. No necesitan estar sufriendo de comunismo para ser dignos de compasión. Y pareciera que en muchos comportamientos de muchos cubanos solamente son dignos de compasión ellos. Repito, he encontrado personas, cubanos, que son unos héroes, yo diría unos santos, en cómo han tratado el sufrimiento de otros pueblos, de otros inmigrantes, del pobre, del refugiado. Pero tengo que decir, y no me lo cuentan, sobre todo mucho en Miami, que a veces se les olvida eso. Defienden, no sé, solamente los pueblos que están ya dentro de un socialismo, a los cubanos, defendiendo, por ejemplo, la situación por la que pasan tristemente nuestros hermanos venezolanos. Es decir, solamente aquellos que se parecen a los sufrimientos que nosotros hemos tenido. Un poco más de apertura. Es una invitación, es un contexto. Porque les repito, si tú crees que solamente tu pueblo es el que ha padecido, si solamente tú crees que tú eres el que ha sufrido, eso tarde que temprano se va a volver una ceguera. Y tú, como eres víctima, porque no te estoy quitando tu punto de que eres una víctima, el problema es que una víctima ciega, tarde o temprano se vuelve en victimario. Finalmente, el cuarto contexto, lo digo para los hermanos cubanos católicos. He dicho que yo oro por la salvación del alma de Fidel. Y la oro porque amo a mi Señor y que sé que mi Señor tiene una gran alegría cuando se convierte el pecador. Pero segunda forma por la cual yo rezo por la salvación de Fidel es porque fue el ejemplo que me pusieron muchos cubanos, víctimas de Fidel, que yo los vi orando por Fidel, sin justificar lo injustificable, sin adelgazar lo que la justicia tendría que haber aplicado ya desde esta tierra a Fidel Castro. Ellos oraban por su conversión. No he encontrado personas más libres que personas que han sido torturadas y oren por su torturador, por la salvación de su torturador, y que todos los padecimientos lo ofrecían por eso. Cuando he conocido a algunos cubanos de este calibre, perdóneme si hay un cubano que se ofende porque yo digo que oro por la salvación de Fidel Castro, váyale y reclámele a estos compatriotas suyos que tienen los pantalonzotes y la virtud tan grande, pero tan grande, que saben poner en práctica lo que el Señor nos enseñó, que es sin justificar lo injustificable, ir tras la salvación del pecador.
se condena el pecado, más no el pecador. Entonces, por lo demás, hay unos artículos que escribió el exorcista, el padre Fortea, me parecen muy buenos. Se le vinieron encima porque parece que, como daba por hecho la condenación de Fidel Castro, él aclaró que no. Pero es aquí donde le estoy hablando a católicos. Así que si viene un protestante, por favor, no se meta en esto. Le estoy hablando a católicos, ¿verdad? No quiero desviarme con el tema. Que es, nosotros sabemos que es dogma de fe el aspecto del purgatorio, y en estas circunstancias, por ejemplo, de estas personas que han hecho tanto daño, realza eso. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso, pero la misericordia va unida a la justicia. Va unida a la justicia. Y sabemos que el Señor puede perdonar nuestros pecados, pero que nuestros pecados, las consecuencias, de nuestros pecados las tenemos que reparar, si no aquí, allá. Entonces, en un dado caso que Fidel Castro se haya arrepentido, es pura matemática, es imposible que haya tenido tiempo para reparar tanto daño que hizo. Pero bueno, si se arrepintió, ha sido perdonado, por lo tanto ha sido salvado. Posiblemente esté hasta en la última butaca del purgatorio, pero de ahí algún día saldrá. Me encantó el término como lo puso el padre Fortea. No sabemos si él está ya padeciendo por los siglos o por los siglos sin fin, que ese sería el infierno. Y con esto yo creo que nos sugiero una reflexión, que es, miren, no sé si se han puesto a pensar, son muchos los crímenes, son muchas cosas terribles que le merecerían el infierno a Fidel Castro, pero no sé si se están poniendo en cuenta que nuestra misma doctrina católica nos habla de que un solo pecado mortal del cual no se arrepienta es condenación. Es decir, que si uno de nosotros que estamos deseando que Fidel Castro se esté achicharrando, friendo, cocinando en el infierno, pues no vaya a ser que esté generando en sí odio, que es pecado mortal, y ese pecado mortal lo termine condenando. Así que va a tener que ver por toda la eternidad aquel que odió tanto. O sea, hay que ser un poco más inteligentes, ¿no? No puede ser que después de la muerte de Fidel Castro se siga llevando a varias personas a un infierno, pero ahora en el estricto sentido de la palabra, al infierno. No el infierno de la pobreza, de la miseria, de la tortura, de la cárcel, no, al infierno, ¿no? Entonces, yo no tengo duda de que al final de la vida Dios hace un esfuerzo muy especial, nos da una gracia muy especial para podernos arrepentir. ¿Cuál es el peligro? El peligro está en que, lo he dicho muchas en mis conferencias, el problema es, hay que tratar de evitar de pecar, pero en realidad lo más grave que puede hacer uno no es pecar, lo más grave es justificar el pecado, porque eso va adormeciendo, deformando la conciencia. Una persona que por mucho que peque, siempre a su pecado le dice pecado, tiene la oportunidad de que cuando se le ofrece la misericordia se arrepienta, porque le sigue diciendo pecado, no lo disminuye. Mentira es mentira, no hay mentiritas piadosas, no, mentira es mentira y punto. El problema es que la persona, cuando ya empieza a adelgazar, esto no es tan malo, e inclusive a lo malo se le empieza a decir bueno, eso, ahí es donde yo creo que sí uno corre mucho riesgo, y ese es el riesgo que posiblemente corrió Fidel Castro. No lo sabemos, hay que dejárselo solamente al juicio de Dios, eso, que es que verdaderamente él ya no hubiera tenido remordimiento, su conciencia hubiera estado totalmente petrificada, anestesiada por completo, por no decir como muerta de alguna manera, y que en el último momento de su vida el Señor le haya dado esa gracia muy especial para que se arrepintiera, y a alguien que ha deformado su conciencia delante del pecado, le dices, oye, estás en el último momento, ha sido muy grave lo que has cometido, pero si te arrepientas, recibes el perdón. Y esta persona diga, ¿arrepentirme de qué? ¿Yo qué mal lo hizo? Fíjate que puede haber hecho mucho mal, pero si a su pecado le llamó pecado, en el último momento, cuando se le ofrezca la misericordia, tiene la posibilidad de haberse arrepentido. Tristemente, yo les digo que ciertamente en el último instante nos podemos arrepentir, pero quien está acostumbrado a tomar algún tipo de soda, el último día va a pedir un vaso de agua.
Es posible, pero esa es la incertidumbre y por eso yo oro por el alma de Fidel, porque las matemáticas de lo que está pasando es de que lo más seguro es de que no se haya arrepentido. Pero eso es en nuestras matemáticas humanas, porque si queremos ver pecadores arrepentidos, pues vayamos al Calvario. Uno se entercó e inclusive blasfemó, pero el otro lado de Jesús se arrepintió. Entonces, a mis hermanos católicos yo les pediría que vean esta noción respecto a la muerte de Fidel Castro, y sobre todo la apliquen para uno mismo, porque muchos están diciendo no, el juicio se lo dejo a Dios, pero me puede equivocar, me huele que en muchos católicos que he visto que se han manifestado con esto, en realidad sí están guardando odio. Que yo puedo entenderlo, no justificarlo, puedo entenderlo, y más si han sido víctimas, ¿cómo no? Yo no les voy a empezar a relativizar el fruto de su dolor, ¿verdad? No. Es totalmente entendible, no justificable, pero totalmente entendible. Pero si somos católicos, hay que demostrarlo, porque estos que están deseando así en voz bajita o en voz altita la condenación de Fidel Castro y se dicen católicos, yo les diría, ¿qué diferencia hay que hacer entre católico y no católico? En este caso, muy concreto. Es que un no católico actúa igual que tú, igual. ¿Me quieres decir que tu fe católica no tiene nada relevante respecto a esto? Porque haces exactamente lo que uno que no tuviera fe haría. Entonces se las dejo al costo, ya ustedes analizarán, no me quiero meter en sus cuestiones de conciencia. La vida es para amar y servir al Señor, y por consecuencia de este amor prioritario a nuestro Señor, al prójimo. Yo invito a mis hermanos cubanos que se ofrenden, como tantos cubanos lo han hecho, por el Señor y por su patria, No creo que el venir una democracia y la libertad sea a lo máximo que tienen que aspirar. Ustedes no tienen que aspirar por una Cuba libre, ustedes tienen que aspirar por una Cuba santa, porque acá, ustedes han visto, en Occidente tenemos ciertas libertades que en Cuba no se tienen, y estamos pudriéndonos. Así que ver a católicos cubanos que creen que lo mayor que pueden conseguir es la libertad, no entren en la misma marea en donde hoy Occidente se está revolcando. Sean más ambiciosos, y por eso no le den lugar al odio, al rencor, que su corazón sea demasiado generoso para inclusive orar por su opresor, que ahora ya está dándole cuentas al Señor, ¿verdad? Busquemos no la libertad de Cuba, sino busquemos la santidad de Cuba, que incluye la libertad, pero es algo más allá de la libertad. Que Dios les bendiga, y bueno, un mexicano que quiere y aprecia al pueblo cubano, y que, repito, seguirá orando por una Cuba libre, pero una Cuba libre para ser una Cuba santa, de acuerdo al corazón de Dios. Dios les bendiga.